tardes, noches, bienvenidos a Pulso Económico. Como siempre, iniciamos a toda velocidad el repaso de cómo ha ido nuestro IBEX 35, el índice de referencia de la bolsa española, que hoy, pues como ven aquí, cierra en rojo con una pérdida mínima, 0,10%, 9.581,80. Seguimos ahí intentando llegar a 9.600. Las tres compañías que se han caracterizado hoy por sus alzas son IAG, la holding de Vueling y de Iberia, que gana 2,20 y cierra en 7,44, al tiempo que se conoce que un español parece predestinado a ocupar la silla principal de la holding IAG. Acciona, la compañía de la familia Entre Canales, que ayer comentábamos aquí que había ganado un puente en Canadá por 1.000 millones de dólares, pues hoy recupera un 2% en la sesión, cierra en 92. Y la compañía de tecnología para la industria aeroportuaria, Amadeus, que hoy gana 1,67% y cierra en 74,30. Vamos ahora con las tres compañías que han destacado por componer el patrullón del torpe. La primera, Bankia. Bankia es el significante mayor, pero todos los bancos están en la línea de los que han pasado hoy a peor vida. En el caso de Bankia, caídas del 4,03%, cierre en 1,83%. CIE Automotive, que hoy también se despegaba, bajaba un 2,50% y cerraba en 21,04%. Y Sabadell, ven cómo los bancos están más bien en la zona de los que han perdido valor hoy, menos 2,39% y cierre 1,04%. Respecto a los fundamentales de la economía española, no hay cambios sustanciales. Seguimos con Producto Interior Bruto cerrado en octubre, crecimiento 0,4%, la inflación acumulada diciembre 0,8%, el desempleo con datos de noviembre afecta al 13,92% de la población activa y el Euribor continúa en ese mundo idílico, 12 meses de promedio, a menos 0,248. Hasta aquí los datos. Vamos con los temas que van a componer lo esencial de nuestra tertulia, la barandilla. El IBEX rezagado en una sesión de fuertes subidas en Europa. Nos vamos destacando como la bolsa del torpe, entre otras cosas por las inseguridades que cosecha nuestro gobierno de coalición. También hay elementos que no hacen que la bolsa española termine de despegar. Sin embargo, en Europa hay elementos muy positivos, como que la producción industrial alemana crece al mayor ritmo de los últimos 18 meses. También parece que el dinero se tienda a marchar al dólar porque el euro ha caído casi un 1% en lo que llevamos, lo poco que llevamos de 2020. Y entonces en España, ¿qué está pasando y qué descuentan los mercados? Pues esa novedad del gobierno de coalición con cada vez más vicepresidentes. Hoy son 4, pero no se descarta que el número vaya en aumento. Parece que alguien trata de echarle agua al vino y de diluir la presencia o la influencia en ese gobierno del vicepresidente Pablo Iglesias. Las empresas continúan alertando. Va a haber más paro y menos inversión con este gobierno del PSOE y de Podemos. La verdad es que ya hubo un portazo relevante al gasto, lo daba Moody's y lo ratificaba Standard & Poor's. Ha habido también algunas asociaciones empresariales discrepantes que alertan sobre que esto no nos haga perder velocidad. Y bueno, pues es bastante contundente estas dos empresas de rating que le dicen al gobierno, oiga, es que no se puede, no es que sí se puede, es que no se puede. En el sector bancario destacan movimientos de prepararlo para lo que ya se prevé, un hachazo fiscal para ese sector que no atraviesa sus mejores momentos, al tiempo que una de sus principales intérpretes, Ana Botín, pues ha hecho una aparición en un programa de estos de entretenimiento de la televisión en la que ha dicho que los bancos no han desahuciado a nadie desde 2012. Bueno, mientras tanto su banco, el Santander, destaca porque ofrece un producto nuevo a 20.000 prejubilados. Cobrar de una sola vez su renta vitalicia. Les preguntaremos a nuestros invitados qué les parece la iniciativa. Por cierto, también les preguntaremos por esa nueva tendencia del Santander de amortizar los cocos que revolucionaron el mercado el año pasado, pues ahora parece que el Santander por lo menos se los quita de encima a gran velocidad. Antes les comentaba que el holding IAG lideraba las subidas en la bolsa española y es que Luis Gallego será consejero delegado de IAG después de la salida de su histórico, Willie Walsh.
Y en el terreno de las empresas con nombre propio, destacar que CaixaBank y Celnex se preparan para captar 1.450 millones de euros en bonos. Y hablaremos por fin al final de Indra, que sube más del 4% en bolsa en 2 días tras anunciar la compra de una compañía poco conocida, pero líder en eso de la ciberseguridad. Y ya sin más dilación, les presento a nuestros invitados en Pulso Económico. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital, feliz año. Igualmente, que no nos habíamos visto. Doña Sara Carboni, directora general de CMC Markets. Feliz año. Feliz año. Tiene usted mal puesto el micrófono. Ah, sí. Así es que le ruego. Bueno, vamos con el IBEX. ¿Qué les ha parecido la sesión? ¿Qué les ha parecido, digamos, estos compases iniciales? Bueno, estamos en un proceso todavía, yo creo que posnavideño, ¿no? Hemos tenido el pre-Navidad, la Navidad y la posnavidad. Yo creo que hay una falta de volumen, está el mercado bastante paralizado, no solo en España, yo creo que en general en todo el mundo, porque está esperando alguna reacción. Hemos tenido los movimientos de estos 2 días de Trump y los iraníes, pues ha marcado una nueva situación política para empezar a descontar este año y por lo tanto la gente está un poco despistada por dónde puede ir. Ah, pero Europa sube. Sí, no, hemos tenido un día de bajada, otro de subida, otro de subida, otro de bajada, o sea, que ha habido variedad, pero en realidad... Bueno, y máximos en Estados Unidos. Asia también cerraba con alzas esta noche. Bueno, yo lo que creo es verdad que hay menos volumen, pero que en España nos hemos quedado un poco rezagados también por la banca, porque con toda la situación del nuevo gobierno, la banca, que tiene mucho peso en el IBEX, pues al final está un poco a la espera, porque lo que puede pasar, que luego hablaremos de ello, a lo mejor al final no se pueden salir con la suya, por decirlo de alguna forma, pero lo que podría pasar desde luego no pinta bien, con lo cual el mercado ahora desconfía mucho de entrar en bancos. Vamos a volver a eso, pero déjenme que incida sobre 2 asuntos de política europea relevantes. El primero es la producción industrial alemana, que está otra vez recuperada. Era muy preocupante la situación en la que estaba, pero están a ritmos de hace 18 meses antes de entrar en barrena. Y el segundo es que, bueno, pues parece que el dinero abandona el euro y se dirige al dólar en un año que ya estamos en el electoral, lo cual va a ir a más y no a menos, muy probablemente. Doña Sara. A ver, lo de la producción industrial ha sido buen dato. Hemos tenido también luego otro en Alemania, exportaciones un poco peor esta mañana, pero bueno, tiene más peso el de producción industrial y eran buenas noticias y eso ha impulsado también esta mañana al DAX. Y luego, respecto al euro, también lo que ha pasado estos días, precisamente con la situación de Irán y demás, aunque ahora se ha suavizado, es que el mercado busca muchos activos refugios, como el oro, el dólar, etcétera. Pero hoy, por ejemplo, que había caídas en el oro, el mercado ya no se estaba refugiando tanto en el oro, pues hoy el euro estaba recuperando un poquito, no mucho, pero bueno, ya no estaba cayendo, sino que hoy estaba subiendo frente al dólar. Es lógico, y luego que además la incertidumbre en Europa sobre una desaceleración o la situación económica que va a haber en el 2020, pues también hace que a nivel mercado de Forex bueno, pues los inversores prefieran irse al dólar que al euro. Antonio. Bueno, yo creo que la economía en general estaba esperando eso que veníamos hablando desde después del verano 2019, ¿no? Que era entrar en una fase no de recesión, pero sí de paralización económica. Y los datos que estamos recibiendo en los últimos, pues yo creo, cierre de año y probablemente los que tengamos este mes de enero con referencia a lo que ha sido las navidades, el consumo, van a ser bastante mejor de lo que se esperaba. Entonces, yo creo que la economía pues no va a entrar en ese rango de miedo que nos tenía previsto, que estaban preveyendo para final de año. Y por lo tanto vamos a tener algo más de alegría, ¿no? Que yo creo que se contagiará a las bolsas y veremos también cómo los activos de renta fija pues siguen algo que todo parece que... Aquí hemos hablado de que se acababa el momento de los bonos y sin embargo seguimos 3 años viviéndolo, ¿no? Y ahora el principio de año sigue estando en esa línea. Y por el lado del dólar... Pues el dólar, efectivamente, las elecciones marcan mucho la situación y luego las complicaciones políticas que ayudan mucho a esa situación del dólar. Bueno, vamos a ver si ustedes me ayudan a que los espectadores entiendan quiénes son los que llevan el gorro de los repercutidos por este gobierno de coalición, porque hay días, yo lo cuento aquí y tal, y me equivoco el primero y seguramente el segundo y el tercer día, hay días que viene uno aquí y dice, ya está, mira, las inmobiliarias, los Merlin Properties, los coloniales, etcétera, etcétera. Bueno, al día siguiente yo ya de eso no les hablo y les digo, las energéticas, miren las eléctricas, miren Repsol, tal cual, no sé qué, también Telefónica, eso ya debe ser por otra cosa, que a mí se me escapa, el gran misterio del año. Bueno,
Y luego, hoy, pues yo lo que les tengo que decir es que los que caen son los bancos, ya se lo he dicho, pero a ver, ¿esto qué pasa? ¿Que se dan el relevo en el pelotón de los repercutidos para hacerme a mí la Pascua o qué? Bueno, es que yo creo que, como estamos comentando, estamos como a la espera y por eso hay menos volumen en la bolsa española y porque estamos todos viendo a ver qué pasa. Yo, desde luego, creo que la banca sí que tiene grandes papeletas para ser el más perjudicado y, desde luego, yo no sé si se va a poder llevar a cabo el tema de bueno, pues la parte fiscal que quieren hacer, porque tiene que haber una consolidación europea y demás. Pero yo creo que los bancos, desde luego, de todos los que has comentado, están a la cabeza. Don Antonio. Bueno, yo creo que el gobierno de coalición lo que habla mucho, sobre todo por una parte, es del IBEX, ¿no? Entonces, si has hablado del IBEX, pues al final es lo que tienes, ¿no? La banca la que más pesa, la segunda las eléctricas y tercero Telefónica. O sea que todos ellos que son el IBEX y que ha reflejado siempre como una especie de persecución por el lado de esa izquierda más ultraizquierda, pues veremos a ver. Lo que pasa es que tienen difícil luego llevarlo a la legislación, ¿no? O sea, que no tienen capacidad para legislar contra las empresas del IBEX. O sea, no tienen capacidad ni tiene sentido que lo hagan, ¿no? Y a ver qué pasa con Inditex, que de Inditex no hemos oído mucho todavía, pero bueno, seguro... ya sabes, es que Amancio Ortega está colocado ahí en la diana de tiro en la lista negra, de por eso. Unidas Podemos, que tampoco sabemos a estas alturas cuántos ministerios va a tener, porque hemos entrado en una especie de periodo de echar agua al vino. Y vamos a ver, ¿cómo diluyo yo a este pesado de Iglesias? No le quiero tener en el despacho de al lado. Bueno, eso ya parece que el primer día quedó conjurado el peligro. A la castellana le manda. Sí, vete a la castellana, ahí bien lejos. Sí, pero yo voy a querer tener un portavoz para cuando haya consejos de ministros con medidas sociales. Ah, calla, hombre. Y además, haz el favor, no cuentes quién vas a nombrar de jefe de protocolo o de gabinete porque me está rompiendo la sorpresa y yo soy el presidente. No sé qué, comité para coordinar las actuaciones, tal. Bueno, y hoy el gran Pedro Sánchez, que es como el Houdini de esto de la política en España, se ha sacado de la chistera una cuarta vicepresidencia, con lo cual, evidentemente, no hay que ser mago, pero de lo que parece que va la copla es de diluir el pacto que tienen con tal. Esto no se crean que significa romper nada, ¿eh? Nada. Aquí el que cobra 60.000 castañas al año por estar sentado en una silla va a ser muy complicado que pierda ese... Bueno, ya vieron cómo lloraba en el día de conseguirlo, ¿no? Uno no llora así, sino es que le ha tocado la lotería al niño. Pues eso. Así es que representan al pueblo, que es el que llora. Vamos a los mercados. ¿Dicen algo los mercados sobre la conformación de este gobierno, sobre su estabilidad, su data de caducidad, o si nadie está en eso? No, yo creo que no mucho. No sé si estás de acuerdo conmigo. A ver, yo creo que el mercado sí que está esperando a ver qué pasa, ¿verdad?, en cuanto a medidas, en cuanto a sectores. El tema de que haya 4 vicepresidencias, que no deja de ser, desde luego, sorprendente, y si no me equivoco es la primera vez que ocurre, que ha habido otros momentos donde ha habido 3, pero claro, 4, yo creo que eso pasa un poco de refilón por los mercados. Es decir, que los mercados son un poco más serios que eso. Pero sí que hay que decir que eso lo que implica, para empezar, es una subida de presupuestos de sueldos, porque ya tenemos una más. O sea que al final, bueno, a mí me parece, desde luego, muy sorprendente. Sí, yo sí que noto que de las primeras declaraciones, por ejemplo, de Garamendi, a las últimas de agrupaciones empresariales, ha habido un cambio, como que alguien ha dicho, hay que reaccionar y hay que empezar a decirle a la gente normal que esto nos quita menos capacidad de atraer inversiones, que esto va a ser malo y que, en fin, que no se puede alimentar un gasto de una manera como la que estos pretenden. Y ahora sí que está claro un planteamiento empresarial contundente ante ese gobierno, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que como analista económico es difícil meterte en temas políticos y, de hecho, hasta hace poco muy pocos se atrevían, ¿no? Lo que pasa que en realidad llevamos un par de años, desde que, bueno, 2 años o 4, desde que entró Trump como presidente americano, ha habido mucho más cariz político en las decisiones económicas que lo que había previamente. Con Obama nadie hablaba de política, ¿no? O sea, luego se descontaba en lo que pasaba y tú haces ese análisis, ¿no? Llega el gobierno, se forma, toma las medidas y entonces tú descuentas esas medidas que transmite. Ahora mismo estamos en una fase en la que los analistas económicos están jugando mucho más con las ideas políticas que con las ideas económicas en sí, porque como hemos hablado antes de Alemania, por ejemplo, el crecimiento
a pesar del cambio político, en España sigue teniendo sus datos y siguen apareciendo y son muy parecidos a los de Alemania, porque estamos dentro del entorno europeo, ¿no? Y estamos exportando, estamos importando, estamos haciendo ese trabajo que es un trabajo de las compañías, de las empresas españolas, de las pymes y no del gobierno. El gobierno luego tiene que decir qué piensa hacer y veremos a quién les afecta. De momento yo creo que... Fíjese, cuando pasamos por aquellos infaustos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, no pillaba a nadie, y cuando les llamaban a los grandes de las empresas del IBEX a hacerse la foto en Moncloa, iban todos como un solo hombre y calladitos, ¿eh? Hoy, ayer, 48 horas después de que saliera elegido en la votación que conocen todos Pedro Sánchez, pues hay un señor de Alantra que se apellida Eguidazu y que sale y dice, no, eso va a ser muy malo. Para la economía española, muy mala noticia. Eso va a redundar en perder una cosa elemental, pero que antes nadie se atrevía a decir. Pero porque ahora yo creo que se percibe como más grave. O sea, es decir, es que nunca hemos tenido un gobierno de extrema izquierda. Hemos tenido gobiernos de izquierdas, pero no de extrema izquierda, es que es muy diferente. Entonces, a mí me parece que el matiz implica mucho. Entonces, yo creo que los empresarios, como agentes importantes económicos dentro de una economía, de una sociedad, tienen que salir y decir, oye, es que subir el salario mínimo lo que va a hacer es lo contrario, que no y sobre todo las pequeñas empresas no van a contratar más. Oye, es que, perdona, si subes el gasto, vas a subir el déficit, como expertos, ¿no? Pero luego es verdad lo que has dicho tú, que la parte política está ahora ya muy entrelazada con lo económico, también porque Trump en su momento fue él el que se empezó a meter mucho con lo que hacía la FED, lo que no hacía la FED, con los mercados, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no hay que hacer esto con los tipos, y al final él mismo ha dado ese pie a que efectivamente, más que a ese pie, es que es verdad que ha influido y ha impactado en los mercados los 2 últimos años, sobre todo. Bueno, vamos a ir a la banca y analizar un poco cómo se preparan los bancos ante lo que ya parece que está anunciado, que es un hachazo fiscal importante. No sabemos en qué mes, pero sabemos que es una de las medidas. Hombre, ¿cómo van a renunciar estos a poner la pica en Flandes y demostrar a todo el mundo que devuelvan lo que les prestamos? Porque todas esas cosas que han oído ustedes, que alguna de ellas ha sido contestada claramente en un entorno informal por Ana Botín, que dice, oiga, la banca es que no desahucia a nadie desde el año 2012, 8 años atrás. En fin, ya es hora de que alguien se enfrente con ese tema de demonizar a algunos actores, que no digo que en algunos casos no sea justo, que para eso están los tribunales. Eso es. Hoy, por ejemplo, ha habido pues un conocimiento de una condena para 2 directivos de una caja de ahorros que lo fueron y que, bueno, pues eso, ahí está la justicia, pero no generalicemos y desde luego no le pongamos los cuernos de demonio a nadie, que no estamos a eso, ¿eh? La economía necesita de los bancos y los bancos vamos a ver que operen con racionalidad y con criterio y sobre todo que tiene una regulación tan exagerada que es difícil que el banco, como dice Ana Botín, pueda hacer lo que quiera, o sea, que tiene una regulación que le impide hacer cosas que se salen de esa norma. Entonces, pues, el tema de desahucios que se está... o sea, es un problema que tenemos, pero que al final la exageración no viene de la mano del propio banco, sino del propio sistema que está intentando pervertir a la ley. La ley dice una cosa y habrá que cumplirla, aunque parece que no sirve para todo el mundo, que cuando está la ley hay alguien que puede saltársela y otros no, ¿no? Entonces, claramente, si luego los únicos que cumplan la ley es los que estamos regulados, porque hay mucha gente que estamos regulados y que no podemos salirnos de un ámbito de aplicación y estamos limitadísimos y eso tiene un coste brutal. Entonces, si encima nos limitan nuestras posibilidades de rentabilizar en negocios, pues vas a una economía que irá de capa caída, desde luego. Desde luego. Bueno, ¿qué me vas a contar? Y eso pasa además en muchos sectores financieros. Y lo que dices tú, nosotros, por ejemplo, proveedores de derivados, de CFDs, supervisados por la CNMV, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, me siento identificada con eso. Demonizar además la banca y determinados sectores, yo creo que siempre los que demonizan es por falta de conocimiento. Al margen de que, como bien dices tú, hay casos que ya estará la justicia donde puedas tener razón. Y luego es verdad que lo del hachazo fiscal, lo que es quizá más grave es que encima es menor, o sea, es mayor de lo que se quiere hacer el resto de empresas. ¿Por qué la banca sí y otras no? Ahora, lo bueno, lo positivo es que vamos a ver si se puede hacer, porque quiere que haya que, por debajo del 18% de la base imponible, que sea lo mínimo, ¿no? Y eso no sé si se va a poder hacer, porque tenemos que tener una consolidación fiscal en Europa y al final pertenecemos a Europa. Entonces, bueno,
Pero bueno, desde yo luego lo único no que es le muy pongo lógico. pegas, doña Sara, es a que un tío que se arma un lío entre PricewaterhouseCoopers cuando tiene que decirlo a la vez, un tío que presume de que Amancio Ortega es un ser deleznable Claro. y peligroso, y un tío que dice que los fondos buitres son malísimos. Pero por eso digo y que es la y falta de califica conocimiento. de fondo buitre al primer inversor que ha traído dinero del mundo entero a España. A España, claro. Oiga, ese Claro. no nos conviene. Claro. Ese no nos vende la burra. Pero eso es la falta es de la falta, conocimiento. Si tú tienes conocimiento de cómo funciona un sector o de cómo se hacen las cosas, sabrás cuándo puedes decir esto se ha hecho mal, esto bien, pero demonizar en general no tiene sentido. Claro. Bueno, vamos a seguir con la banca en decisiones más concretas, más tipológicas, ¿no? El Santander, que le ha ofrecido un producto nuevo a 20.000 prejubilados, no todos del Santander, en el que lo que plantea es van a cobrar de una sola vez su renta vitalicia. ¿Qué les parece el producto? Bueno, es un producto que han valorado, que es lo que, además, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que si no llega al 40% no sale el producto. Entonces, lo que ellos consideran es que tienen una bolsa de dinero ahí pendiente de pago y que quieren, tal como están los tipos, adelantarla. Es decir, tú traes a la actualidad lo que tienes que pagar en el flujo futuro, descontándolo a los tipos actuales, con lo que te evitas toda la cobertura que tienes que hacer por si hay una subida de tipos que te va a incrementar el coste. Entonces, es un movimiento 100% financiero, o sea que no hay ningún tipo de truco, son unos números que saldrán de cómo están las curvas de tipos y te lo traen al presente, ya está. Si te va a gustar y estás interesado, pues dirás que sí, y si quieres seguir cobrando, pues probablemente puedas hacerlo incluso y descontarlo en otra entidad que te dará la misma posibilidad, o sea que no. Es un producto financiero que yo creo que 20.000 personas para un producto financiero es un número interesante. Ya. ¿Usted se acogería, doña Sara? Yo me acogería... En la situación. Ya sé que no ha pensado usted ni un minuto en la prejubilación, porque no está en edad. La media son 70 años, ¿eh? Ya. Bueno, Quizás sí lo cogería. la dejo, le he hecho el capote. Hábleme de qué pasa con los cocos. Tanta obsesión el año pasado con los cocos. Que fue el año pasado, además, me acuerdo perfectamente. Que hablar de los cocos para arriba, los cocos para abajo, ya resulta que el Santander está por deshacerse de los cocos. No, pero vamos a ver, lo que pasó el año pasado era la primera vez que pasaba, todo el mercado esperaba que en ese momento había que hacer, además me acuerdo perfectamente, y lo que me cuesta creer es que ha pasado un año, porque me parece que fue ayer, y simplemente, pues como hablábamos del otro, es una decisión financiera. En aquel momento no convenía y ahora conviene, por un tema de cómo estaban los tipos en aquel momento, que estaban por encima y ahora están por debajo. Pues ya está, y ahora ya sí los va a amortizar, que es lo que todo el mercado esperaba, pero que a fin de cuentas, cuando fue aquello, que es verdad que fue novedoso porque era la primera vez que se hacía, pero realmente en el, bueno, no sé qué, folleto o como no me saldrá el nombre, realmente eso está contemplado. Tú puedes decidir si lo amortizas o no. Sí. Sí, o sea, lo que tenías es un hueco en el balance que estudiaron los bancos de inversión para vender un producto que tenía una oportunidad, es decir, te reducía tu coste de balance y además te daba rentabilidad del producto. Entonces, pues bueno, realmente pasa, porque ya seguramente si el año que viene volvemos a hablar, nadie se acordará de que ni existían. Bueno, pues vamos a hablar de buenas nuevas para algunos ejecutivos que han tenido un papel relevante en la economía española. Ayer hablábamos del presidente de SEAT, Luca Di Meo, que va proyectado a dirigir la alianza esta entre Renault y Nissan. Y hoy hablamos de Luis Gallego, presidente de Iberia, que dentro del engranaje del holding IAG, pues escala un peldaño importantísimo, que es convertirse en consejero delegado, que es el que manda en realidad en la compañía. Es el cargo de Willy Walsh, que es un histórico en la aviación europea, británica es casi decir europea. Británica, sí. Y bueno, que sea un español el que esté al frente de la nave, nunca mejor dicho, de IAG, pues está muy bien, ¿no? Hombre, yo creo que Luis Gallego ha hecho un trabajo excepcional en Iberia, ¿no? De reestructuración, de trabajo, de conocimiento, de abrir los hubs en Latinoamérica, y tiene un buen premio porque al final ha dedicado muchísimo tiempo a la compañía y las ha llevado a un buen puerto. Entonces, pues yo creo... Y ha hecho algún pinito en contribuir a que algunos otros españoles se hagan con cargos importantes dentro del conglomerado IAG, que no me esperaba yo tanto de nuestra suerte después de llegar al acuerdo entre British e Iberia, que sigue siendo un caso que se estudia en las escuelas de negocio. Me tienen que contar qué pasa con CaixaBank y Celnex, que parece que se preparan para captar casi 1.500 millones de euros en bonos.
Bueno, es principios de año, hay más que se están preparando sí. Y bueno, pues es una manera de financiarse. En el caso de Cellnex ha superado la demanda, no sé si 7 veces lo que se esperaba, con lo cual para Cellnex estupendo, demuestra otra vez que el mercado confía muchísimo en la compañía y que el año pasado, bueno, el año pasado que hace nada... ¿En la compañía o en su audacia? O en su audacia, no lo sé, pero en el futuro de esas compras que lo hemos comentado aquí, además yo creo que en diciembre lo comentábamos y que hemos llegado a hablar que a lo mejor estaba un poco sobrevalorada, pero desde luego yo creo que pinta bien, porque desde luego la demanda ha sido increíble, pero bueno, vuelve a ser un poco lo que hablábamos antes, algo normal dentro de las decisiones de una compañía que a su vez es para refinanciar otras deudas de compras que ha hecho, con lo cual al final... O sea que va a haber una actividad de bonos importante este año. Es que hay una oportunidad brutal, desde luego, con los tipos como están, para ajustar tus carteras y sobre todo para apalancar tu balance, ¿no? Yo creo que tanto Cellnex como CaixaBank lo que están es utilizando su balance para darle mayor rentabilidad a su cuenta de resultados, ¿no? Y si lo haces a principio de año, pues tienes bastante hecho, ¿no? Porque puedes ajustar esos huecos de tesorería que te quedan, ya tienes muy claro que empezar el año es una oportunidad para ver dónde están tus planes de negocio, que habrás probablemente cerrado y habrás hecho tu plan para el año, y entonces puedes jugar muy bien con tu balance, y sobre todo si el mercado está abierto y vemos que está sobresuscrito, es que lo que te da es te abre los ojos para intentar seguir haciéndolo todas las semanas, ¿no? Ya. Bueno, y esa operación de cacería selectiva de Indra, que le ha hecho subir en apenas 2 sesiones un 4%, porque se fijó en una compañía de las que parece que son innovadoras en lo de la ciberseguridad, y bueno, el mercado ha premiado esa audacia. Eso es, el mercado lo ha premiado nuevamente y desde luego va a ser, por lo que parece, por lo que he leído, un gigante en el sector, que tampoco soy una experta, pero sí creo que tiene mucho futuro. Pero bueno, veremos también, porque una cosa es el primer impacto de la emoción y bueno, iremos viendo. Don Antonio, ¿le gusta ese movimiento? Sí, a mí me gusta eso. Lo que pasa es que al final tenemos a Indra, que es una compañía semipública que tiene que hacer sus cosas, ¿no? Y entonces, pues, ajustándose en estas compras, no le va a ir mal. Bueno, si el mercado con esta contumacia en 2 días le hace subir un 4%, no le va nada mal, desde luego. Bueno, vamos a ir dejándolo por hoy. No sé si alguien quiere añadir algo de lo que hayan visto que no se haya comentado. No, hemos comentado muchísimo. Pues entonces estamos perfectamente documentados de lo que está pasando en los mercados. Yo les espero mañana a las 8 en punto para otro trepidante Pulso Económico. Muchas gracias.